Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén rebosantes de energía, con la mente abierta y listos para un nuevo episodio lleno de jugosos chismes, análisis en profundidad y por supuesto el drama que tanto amamos. Hoy, amigos míos, nos sumergiremos en un tema que les aseguro los dejará sin aliento. Prepárense porque vamos a desentrañar los entresijos de la vida amorosa de dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Hoy vamos a explorar la posibilidad, cada vez más latente, de una segunda oportunidad para esta pareja que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor verdadero. El título lo dice todo. Kerem Bürsin suplica a Hande Erçel una segunda oportunidad, una historia de amor, arrepentimiento y reconciliación. Detalles que te dejarán boquiabiertos. ¿Están listos para sumergirnos en este mar de emociones y descubrir qué está pasando realmente? Porque yo, definitivamente, lo estoy. Antes de que nos adentremos en el apasionante mundo de los chismes y las especulaciones, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos en mi canal, suscríbanse y únanse a esta comunidad. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así, estarán al día con todas las últimas novedades del mundo del entretenimiento, el apasionante universo de las series turcas y, por supuesto, los chismes más jugosos y las exclusivas más impactantes. No se lo pueden perder. Aquí es donde la magia sucede y donde las verdades ocultas salen a la luz. Ahora sí, pongámonos cómodos y zarpemos hacia el tema principal. Para aquellos que no estén tan familiarizados con la historia, permítanme hacer un breve resumen. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, y para muchos siguen siendo, una de las parejas más queridas, mediáticas y, por qué no decirlo, icónicas del mundo del entretenimiento turco. Su historia de amor cautivó a millones de personas en todo el mundo. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a los entrañables personajes de Eda y Serkan. La química entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, era simplemente innegable. Nos hicieron creer de nuevo en el poder del amor a primera vista y en la magia de los cuentos de hadas modernos. Su relación, aunque relativamente breve, fue intensa, apasionada y llena de momentos inolvidables que quedaron grabados en la memoria de sus fans. Los vimos juntos en eventos glamurosos, en fotografías encantadoras compartidas en redes sociales, compartiendo momentos íntimos y cotidianos que demostraban un cariño genuino, una conexión profunda y un amor que para muchos parecía indestructible. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada con lupa por sus seguidores. La noticia de su ruptura a principios de 2022 fue un verdadero shock para sus fans, un terremoto emocional que sacudió los cimientos de muchos corazones. Nadie lo veía venir, nadie podía creer que la magia se había roto. La pregunta que resonaba en todos los rincones del mundo era, ¿qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? Los rumores sobre las razones de su separación se multiplicaron como un virus. Se tejieron mil y una historias, cada cual más extravagante y sensacionalista que la anterior. Desde diferencias irreconciliables en sus apretadas agendas laborales hasta problemas de comunicación, pasando por la supuesta intervención de terceros, incluso por la existencia de triángulos amorosos y celos profesionales. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, no tardaron en alimentar estas especulaciones, creando un torbellino de información que a menudo distorsionaba la realidad. Pero como suele suceder en el caprichoso mundo del espectáculo, la verdad, o al menos la verdad completa, nunca se reveló por completo. La discreción, el respeto por la privacidad y la necesidad de proteger la imagen pública de ambos actores fueron, en gran medida, los factores que impidieron que la verdadera historia saliera a la luz. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que promete mantenernos al borde de nuestros asientos. Recientemente han empezado a circular rumores cada vez más fuertes, más persistentes y más detallados sobre un posible acercamiento, una reconexión, una segunda oportunidad entre Kerem y Hande. Y no solo eso, sino que se habla de que Kerem Bürsin, el apuesto actor que conquistó nuestros corazones con su carisma y talento, estaría haciendo todo lo posible, moviendo cielo y tierra, por reconquistar a Hande, por darle una segunda oportunidad a ese amor que una vez pareció tan sólido y eterno. Y ahí es donde entran los detalles más jugosos, los detalles que, como dice el título de este vídeo, les dejarán boquiabiertos.
Fuentes cercanas a la pareja, fuentes que prefieren mantener el anonimato para proteger la privacidad de los implicados, han filtrado información confidencial que sugiere que Kerem ha estado enviando mensajes a Hande. No mensajes triviales o superficiales, sino mensajes pensados, reflexivos, cargados de emoción y arrepentimiento. Mensajes en los que intenta mantener una conversación fluida, una conversación que vaya más allá de las meras formalidades, y sutilmente, pero con claridad, demostrarle a Hande que ha cambiado, que ha madurado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a hacer todo lo posible, a sacrificar lo que sea necesario por recuperarla. Se dice, y esto es crucial, que Kerem está dispuesto a comprometerse de verdad, a hacer los cambios necesarios en su vida, a priorizar su relación por encima de cualquier otra cosa, ya sea profesional o personal. Pero eso no es todo. Lo más sorprendente, lo que realmente ha encendido la mecha de la especulación y la esperanza entre los fans, es que se rumorea que Kerem ha hablado con amigos en común. No cualquier amigo, sino amigos muy cercanos a ambos, personas que han sido testigos de su amor, de su dolor y de su separación. Personas en las que confían y a las que respetan. Kerem ha recurrido a estas personas para que sirvan de intermediarios, para que intenten influir en Hande, para que le hagan ver que su arrepentimiento es sincero, que su amor es real y que está dispuesto a construir un futuro juntos. Parece que está jugando todas sus cartas, desplegando una estrategia de reconquista digna de una película romántica. Ha dejado claro a través de estas fuentes y de sus acciones, que se arrepiente profundamente de la ruptura, que extraña a Hande con cada fibra de su ser, y que está dispuesto a luchar por recuperar lo que considera que es el gran amor de su vida. Pero, ¿qué hay de Hande? ¿Cómo ha reaccionado la talentosa actriz, la mujer que cautivó a millones con su belleza y su carisma, ante estos intentos de reconciliación? ¿Qué pasa por su mente y por su corazón? Según las mismas fuentes, Hande se encuentra en una encrucijada, en un momento de profunda reflexión y análisis. Por un lado, siente cariño por Kerem, un cariño que, como es lógico, no desaparece de la noche a la mañana. Los recuerdos de su relación, los momentos felices, las risas compartidas, las miradas cómplices, todo eso aún está presente, vivo y latente en su memoria. Por otro lado, el dolor de la ruptura, la desconfianza que inevitablemente surge tras una separación, y el miedo a sufrir de nuevo podrían estar frenándola, impidiéndole dar el paso definitivo. Se dice, y esto es importante, que Hande está evaluando la situación con calma, con serenidad, sopesando cuidadosamente cada detalle, cada gesto, cada palabra. Está analizando con la perspectiva que da el tiempo y la distancia, si darle una segunda oportunidad a Kerem es lo correcto, si es la decisión que la hará feliz a largo plazo. Está tratando de determinar si Kerem realmente ha cambiado, si está dispuesto a comprometerse, si está dispuesto a hacer un esfuerzo real y genuino para que la relación funcione esta vez. Está tratando de entender si el amor que una vez sintieron puede, de alguna manera, renacer de las cenizas. La decisión final, como siempre, está en sus manos. Y aquí es donde entran los detalles que hacen que esta historia sea aún más emocionante, más cautivadora y, por supuesto, más intrigante. Se rumorea que Hande al principio no estaba muy receptiva a los intentos de Kerem. La herida aún era reciente, el dolor de la separación aún estaba vivo y la desconfianza, como es natural, era palpable. Sin embargo, parece que la insistencia de Kerem, su cariño constante, las promesas de cambio y de un futuro juntos, y sobre todo, la demostración de que está dispuesto a luchar por ella, la han hecho reflexionar, la han hecho replantearse la situación y considerar, aunque sea tímidamente, la posibilidad de una segunda oportunidad. Además, se dice que Hande ha estado recibiendo consejos de amigas cercanas y familiares, personas que la quieren y la apoyan incondicionalmente. Estas personas, que han sido testigos de su felicidad y de su dolor, le han animado a considerar la posibilidad de una segunda oportunidad. Le han recordado los buenos momentos que vivieron juntos, los momentos de complicidad, las risas compartidas, y le han instado a escuchar su corazón, a seguir su intuición y a tomar la decisión que considere que es la mejor para su felicidad. Parece que el entorno de Hande también está jugando un papel importante en esta historia, actuando como una especie de consejo de sabios que la guía en este momento crucial. Otra de las cosas que ha llamado poderosamente la atención es que Kerem Bürsin ha empezado a realizar cambios significativos en su vida personal y profesional. Se le ha visto involucrado en proyectos benéficos, participando activamente en campañas de concienciación sobre temas importantes como el medio ambiente y la salud mental. Ha mostrado una faceta más madura, más comprometida y más preocupada por el bienestar de los demás.
Se le ha visto, en definitiva, como una persona más completa y consciente. Algunos interpretan estos cambios como una señal inequívoca de que Kerem está dispuesto a cambiar, a evolucionar, a demostrarle a Anne que es una persona diferente, que ha aprendido de sus errores y que está listo para construir un futuro juntos basado en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Un gesto que podría ser decisivo para que Anne tome la decisión final. Pero, ¿qué más nos depara esta historia? ¿Realmente Kerem y Anne volverán a estar juntos? ¿Le dará Anne una segunda oportunidad al hombre que una vez amó con tanta pasión? La verdad es que, como siempre, nadie lo sabe con certeza. Los rumores y las especulaciones continúan, las fuentes se mantienen en secreto y los detalles se filtran con cuentagotas. Pero lo que sí es seguro es que esta historia nos tiene a todos enganchados, con el corazón latiendo con fuerza y la esperanza encendida. Y es que el amor, amigos míos, como la vida misma, es complicado, lleno de altibajos, de momentos de alegría y de dolor, de errores y de aprendizajes. Y a veces el amor, ese sentimiento tan profundo e inexplicable, merece una segunda oportunidad. Porque el amor verdadero, el amor que trasciende el tiempo y las circunstancias, es un tesoro que merece ser cuidado y protegido. Y creo que todos, en el fondo, estamos un poco esperanzados de que esta vez, la historia de Kerem y Anne tenga un final feliz, un final donde el amor triunfe sobre todas las adversidades. Ahora bien, hablemos un poco de las implicaciones de todo esto. Si Kerem y Anne deciden darse una segunda oportunidad y vuelven a estar juntos, sería un bombazo mediático sin precedentes. Las revistas del corazón, los programas de televisión, las redes sociales, los portales de noticias, todos hablarían de ellos. Sus fans, que han seguido su historia con tanto cariño y devoción, estarían extasiados, celebrando su regreso como si fuera una victoria personal. Su reencuentro se convertiría en un ejemplo de que el amor verdadero, aquel que resiste las pruebas y las adversidades, puede superar cualquier obstáculo y florecer de nuevo. Un mensaje de esperanza para todos aquellos que creen en el poder del amor y en las segundas oportunidades. Pero también hay que considerar los posibles desafíos, los obstáculos que tendrían que superar si deciden intentarlo de nuevo. ¿Cómo manejarían la presión mediática, que sin duda se intensificaría al máximo? ¿Cómo superarían los problemas que llevaron a su ruptura en primer lugar? ¿Cómo aprenderían a confiar el uno en el otro de nuevo? ¿Cómo construirían una relación más sólida, más madura y más resistente a las presiones externas? Son preguntas importantes, preguntas cruciales, que tendrían que resolver si deciden darse una segunda oportunidad. Requeriría compromiso, paciencia, comunicación y, sobre todo, un profundo deseo de hacer que la relación funcione. Y para terminar de aderezar esta historia, y para encender aún más la llama de la esperanza, quiero contarles un pequeño secreto que ha estado circulando en los círculos más cercanos a la pareja. Se rumorea que tanto Kerem como Anne, de manera discreta y sin llamar la atención, están buscando proyectos profesionales que les permitan volver a trabajar juntos. Imagínense la emoción. ¿Una nueva serie, una película, un anuncio publicitario? Sería el sueño de todos sus fans hecho realidad, un reencuentro artístico que marcaría un hito en sus carreras. Y esto, amigos míos, podría ser una señal más de que realmente están considerando una segunda oportunidad, no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional. Y bueno, hasta aquí las noticias de hoy. Como ven, la historia de Kerem y Anne está más viva que nunca, llena de intriga, de emoción y de esperanza. Los rumores siguen creciendo, las especulaciones se multiplican y la posibilidad de verlos juntos de nuevo sigue latente, esperando pacientemente a que se concrete. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier detalle que nos revele el desenlace de esta apasionante historia. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos abordado hoy. Hemos hablado sobre la posibilidad de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Anne Derzel. Hemos analizado en detalle los rumores sobre los intentos de Kerem por reconquistar a Anne, incluyendo los mensajes, los contactos con amigos en común y los cambios en su vida. Hemos explorado la reacción de Anne ante estos intentos, su proceso de reflexión y las influencias de su entorno. Y finalmente hemos hablado sobre los posibles desafíos y beneficios de una segunda oportunidad. Una historia llena de emoción, esperanza y, por supuesto, mucho drama. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que, sobre todo, estén tan intrigados como yo con esta apasionante historia de
amor y de posibles reencuentros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué les parece la actitud de Kerem? ¿Creen que Hande aceptará? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de esta pareja? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas con ustedes y saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, para estar siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento y para seguir disfrutando de todo el contenido que tengo preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!